yo creo que hemos entrado bien al partido, veníamos con una idea de cómo jugar. Yo creo que durante la primera parte ha funcionado bastante bien, hemos sido capaces de romper yo creo que esa presión que tanto caracteriza a la Amorebieta. Hemos conseguido estar cerca de su área, pero bueno, no hemos conseguido materializar las situaciones que hemos tenido cerca de su portería. Y en la segunda parte, pues el inicio nos ha condicionado muchísimo, no hemos sido capaces de volver a seguir por el mismo camino en esos primeros minutos, y ya con el 2-0 yo creo que para nosotros es un golpe muy duro. Ha parecido un poco que habéis ido de más a menos, ¿no? Habéis empezado muy bien, sí, pero habéis acabado bastante peor. Sí, bueno, yo creo que un equipo en la situación en la que estamos nosotros, cuando recibes un golpe tan importante como el que hemos recibido en la primera parte, ya recuperarte de eso es complicado, porque remar contracorriente, y más con un equipo que está en una dinámica muy positiva como es la Amorebieta, es muy difícil. A nosotros se nos ha complicado mucho el partido a partir de ese momento, pero ya en el inicio de la segunda parte ha sido todavía peor. No hemos sido capaces de ajustar bien sus situaciones de transición, y a partir de ahí han hecho el segundo. Yo creo que a partir de ahí era muy complicado pensar en dar la vuelta. El primer gol ha hecho mucha mella la confianza, como decías, de los tuyos. Bueno, relativamente. Yo creo que sí que lógicamente es duro para un equipo que está en posiciones de descenso el recibir ese gol, sobre todo por la forma en la que lo hemos recibido, ¿no? No ha sido un encadenamiento de errores que parecían perfectamente evitables. Pero yo creo que incluso a partir de ahí, durante el resto de la primera parte, yo creo que hemos demostrado carácter, hemos demostrado personalidad, y yo creo que la idea que traíamos para jugar contra la Amorebieta la hemos ido llevando adelante, y eso nos hacía vivir más en campo contrario que en campo propio. Entonces, no considero que el primer gol haya sido un golpe importante, sino que el segundo sí que lo ha sido. Porque a partir del segundo sí que hemos empezado a recibir muchas más situaciones de peligro por parte de ellos, y parecía que no éramos capaces de reaccionar. En ese momento sí, pero en el primer gol. A partir de ahora se complica muchísimo la permanencia, el equipo sigue creyendo. Bueno, pues vamos a pensar que mientras matemáticamente no seamos equipo de tercera, seguimos perteneciendo a la categoría y nos vamos a agarrar a las posibilidades que tenemos. Lo que está claro es que de momento no dependéis de vosotros mismos, sí, dependéis de los resultados de Izarra y Real Unión. A pesar de ello, vais a luchar hasta el final, ¿no? Nosotros dependíamos de los resultados de los demás desde hace ya meses, porque partíamos de hace cosas antes de jugar contra el Langreo, hace 2 meses y medio, éramos últimos con 14 puntos. Entonces, hemos dependido siempre de los resultados de los demás. Ahora no es diferente, ahora la situación es más límite, pero sigue siendo similar a lo que hemos estado viviendo durante el resto de la temporada. ¿El vestuario qué tal está? Pues el vestuario es un funeral ahora mismo. No hay palabras para describir la sensación de vacío que hay ahora mismo. Da pena, ¿no?, que en la segunda vuelta que habéis hecho, ese empuje final, ese arreón final, pues ahora que estéis en esta situación límite, como decías tú, ¿no? Bueno, lo realmente anormal hubiera sido que partiendo con 14 puntos en la jornada 27, lo normal hubiera sido llegar a sumar 40 y pico. Lo que no ha sido normal es esa racha de 12-13 partidos que hemos tenido desde hace una vuelta, que cuando jugó la Amorebieta en Tavira, hasta ganar al Langreo, que no hemos sido capaces de ganar ningún partido, aún haciendo méritos suficientes como para poder haber puesto algún partido de esos a nuestro favor y haber llegado a este punto con más puntos. Pero es verdad que hubiera sido un auténtico milagro el conseguir salvar la categoría en el momento en el que hemos arrancado.